palabras para agradecer su misericordia, su amor, y justamente de su misericordia, de su amor es de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a platicar, tratando de resumir un poco las misericordias, las bondades de Dios. En cierto momento estaba Moisés en la presencia de Dios. Él se encontraba en el tabernáculo y estaba en la presencia de Dios, y estaba la nube cubriendo el tabernáculo, y Moisés le hace una petición a Dios que es por demás impresionante por el hecho de que él ya vivía en la presencia de Dios. Es decir, Moisés era una persona que había estado desde el momento en el que fue llamado viendo cosas sobrenaturales, completamente atípicas, fuera de lo normal, fuera de lo común. Desde que ve una zarza, esta rama o este arbusto seco que se enciende con mucha facilidad, se incendia, se inflama con una velocidad impresionante, se consume. Él ve que a través de este evento Dios le está hablando, porque le llama la atención que algo que habitualmente debería de consumirse en apenas unos instantes, de repente tarda más de lo normal. Así que desde su propio llamado, Moisés nota cosas distintas, inusuales, y así fue toda su vida a partir de ese momento. Cuando Moisés es llamado, Dios le pide por favor que vaya, lo manda a sacar a su pueblo, un pueblo que no tenía más que una promesa. El pueblo de Dios, cuando estaba en Egipto, en la época, en la generación que Dios los saca, era un pueblo con ya varias generaciones atrás que se habían olvidado del Dios de sus padres. Era una generación que ya se había adecuado a Egipto, y no obstante que tenían entre ellos una gran cohesión, es decir, había mucha tradición acerca de su linaje, de su origen, de la promesa que Dios había cumplido a Abraham al darle a un hijo por medio de Sara, su mujer. Y la verdad es que es impresionante, hermanos, que este momento, el pueblo de Dios estaba sumergido en Egipto, acostumbrado a Egipto, viviendo sometido a Egipto, y habiéndose ya olvidado de las promesas o de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Es decir, era un pueblo que tenía promesa de Dios, pero era un pueblo que no creía en esa promesa de Dios. Ya no veía, ya no conocía, no estaba consciente de la presencia de Dios. Sí estaba muy consciente del látigo de Egipto. Sí estaba muy consciente de tener que hacer ladrillos. Sí estaba muy consciente de su esclavitud, pero no estaba consciente de la presencia de Dios. Y eso que Dios le dice a Moisés cuando lo llama: yo he visto el sufrimiento de mi pueblo. En otras palabras, Dios sí estaba viéndolo, sí estaba presente en Egipto, sí veía lo que estaban sufriendo. ¿Por qué Dios habrá tardado? La verdad es que no tenemos bien claro la razón. Probablemente sea por cuanto era más fácil en aquella época estar acrecentando los números. Su multiplicación era muy vertiginosa, tanto así que al propio pueblo egipcio le dio miedo. Pero llama mucho la atención que tarda algunas generaciones, y para la generación en la cual Dios va a sacarlos, la gente no está consciente de Dios ni de su presencia. Hablan del Dios de sus padres como alguien lejano, como una promesa que será para alguna otra generación, pero para ellos al menos no lo habría de ser. En otras palabras, estamos ante un estado de esclavitud, sabiendo que son hijos de una promesa dada por Dios a Abraham,
y completamente sumergidos en el ajetreo, en el afán, en lo que Egipto les había ofrecido y ellos habían aceptado para ser esclavos. Amados, hoy en día el pueblo de Dios vive de la misma manera. El pueblo de Dios vive atado a Egipto. Los látigos romanos ahora son empresas gigantescas que pagan apenas unos pocos pesos para poder medio sobrevivir, pero que demandan horas y horas de trabajo. El látigo romano, el látigo de Egipto sigue siendo tan voraz, tan implacable como lo fue en aquella época. Y hoy, de la misma manera que lo fue en aquella época, el pueblo de Dios en muchos casos vive en ese mismo estado de incredulidad, viendo a Dios como un Dios lejano, como un Dios con el cual no se podían relacionar. No había relación en ese momento entre el pueblo de Dios y su Dios. Había una relación entre el pueblo de Israel y Egipto. Había una relación entre Faraón y el pueblo de Israel. Pero ellos no se veían, ni se sentían, ni siquiera quizás anhelaban que Dios pudiese o quiera rescatarlos en ese instante y en esa circunstancia. Ellos no estaban viéndose como esa generación que habría de ser rescatada. Habían más bien buscado la manera de sobrevivir en un ambiente así. Y hoy muchos cristianos, muchas personas que acuden a las iglesias, a las comunidades, a los movimientos, a las organizaciones, tratan de sobrevivir en Egipto. Egipto es la sombra o es el ejemplo de lo que es el mundo para nosotros. Y vivimos en un mundo así, que busca siempre retenernos, que busca siempre la manera de quitarnos la paz, de hacernos pensar que Dios no va a cumplir lo que ha prometido. Desde luego que lo va a hacer. De hecho, este mensaje tiene el propósito justamente de darte esa noticia. Dios ha decidido en esta generación volver el corazón de su pueblo a Él. Él ha decidido en su infinita paz y en su infinita misericordia, porque no somos los mejores, ha decidido que nosotros, su pueblo, los que podamos ver este audio, y en muchas partes donde he podido platicar con hermanos, se están despertando corazones para volverse a Dios. Su pueblo está regresando a su Dios, está volviendo a pensar que Dios sí influye en nuestra vida actual, que sí tiene poder para darnos gracia en contra de las adversidades, en contra del pecado, que sí es poderoso para salvarnos, para mantenernos también en un estado de pureza y de santidad. Nuestra generación está llamada a ser aún más que la generación de los hijos de Israel, que vivían en Egipto, esclavizados, sujetos, en afanes, en ansiedad. Nuestra generación está llamada a hacer aún cosas más grandes de las que podemos imaginar, si tan solo nos atrevemos a creer. En aquel momento, el pueblo de Israel es sacado por Dios a través de la mano de Moisés con 10 plagas, 10 terribles miedos que tenían los egipcios. Cuando tú te involucras un poquito a entender lo que significaban estas 10 plagas para los egipcios, te asombraría darte cuenta que son los 10 más grandes temores que tienen los de Egipto, los hijos de Faraón, las tierras de Faraón. Los 10 más grandes temores que tenían fueron justamente las 10 plagas. Tenían un dios para cada plaga, y cada uno de estos dioses demostró que no lo es. Cada uno de esos dioses les demostró a los egipcios que no hay poder más grande que el de nuestro Dios. Que no hay circunstancia más grande que lo que Dios puede hacer a nuestro favor. Estas 10 plagas aterrorizaron a Egipto, lo desmoralizaron. De hecho, Egipto no volvió a ser el mismo después de ello. Perdió esa fuerza, ese vigor,
ese temor que generaba en muchas naciones vecinas, después de esto, Egipto se derrumbó, se vino abajo. Porque fueron los 10 más grandes temores con los cuales Dios trató a un corazón endurecido, a un corazón que estaba lleno de orgullo y creía que nada ni nadie podría cambiar su entorno. Dios demostró que sí. Y mientras iba pasando una plaga y otra plaga y otra plaga, el pueblo de Dios veía que esto estaba haciendo a su favor. El pueblo de Dios decía, ha llegado nuestra redención. Y así de igual manera nosotros. Estamos viendo cómo Dios va avanzando a nuestro favor, cómo va proveyendo de lo necesario, cómo va buscando que tengamos pastos verdes, cómo va buscando que tengamos una utilidad en su reino. Nos va dando dones, talentos, capacidades, nos va fortaleciendo. Ahí está Dios haciéndonos notorio que está con nosotros y que ha llegado el tiempo de un avivamiento verdadero, de un despertar genuino. Y Dios está haciendo su obra y tú ves que de momento tu corazón ha cambiado y ahora se empieza a interesar más en lo espiritual y empiezas a tener mayores visiones hacia adelante y querer hacer algo para el reino de los cielos. Eso no era normal antes. Mientras vivías sumergido bajo el látigo de Egipto, no era normal. Hoy sí lo es porque Dios está tratando con tu corazón. Está avanzando contigo. Dios está teniendo tanta misericordia, tanta bondad. Y así el pueblo de Dios sale con mano fuerte de Egipto. Y el primer desafío a su fe se presenta inmediatamente después. Porque en lugar de tomar la ruta, digamos, comercial, que es por el norte de la península del Sinaí, en lugar de tomar la ruta comercial para irse hacia Canaán, no lo hace así Dios, sino que hace que desciendan sobre la península del Sinaí. Esto nos llama la atención a nosotros también, amado. Porque una vez que somos rescatados, van a venir desafíos a nuestra fe. Van a venir momentos en los cuales Dios pondrá a prueba si en verdad hemos creído que es capaz de hacer eso que hizo al sacarnos de Egipto. Esas 10 muestras de su poder eran suficientes para creer que podíamos seguir su ruta en lugar de planificar nosotros la nuestra. Porque nosotros normalmente planificamos nuestra propia ruta. Y la verdad es que Dios en su misericordia, en su bondad, busca que cumplamos nuestros propios planes. Y nos va a dar una ruta alterna a la que nosotros imaginemos. Desde luego que hubieran acabado los carros de Faraón con el pueblo de Israel si hubieran elegido la ruta del norte, la comercial, por donde pasan justamente todas aquellas caravanas, todos los carruajes de guerra para llegar a la zona de Canaán, etc. Toda esa zona ya estaban bien acostumbrados a transitarla. Pero no por donde Dios nos quiere llevar. La ruta que Dios tiene no es la misma que el mundo nos propone. No es la misma que ni siquiera nosotros pensamos que va a ser. No va a ser la misma. Así que yo te invitaría a que te despojaras de lo que tú crees que Dios va a hacer y confíes y te entregues plenamente a lo que Él te va a mostrar que hagas. Y desciende por esa ruta y los atraviesa por el mar muerto. Por donde no había camino, Dios hizo camino. Por donde no habría manera de poder pasar, Dios hizo que pasaran. Son evidencias para la fe de ellos. Son muestras inequívocas de que su Dios estaba con él. Y amado, amada, Dios está contigo y te va mostrando también sus evidencias. Y lo que antes era un vicio y una situación que te era demasiado difícil de poder superar, hoy lo puedes superar. Si es verdad, pueden venir tentaciones, pero hoy puedes vencer el pecado cuando antes no lo hacías. ¿Qué más evidencia de que Dios está contigo? Hoy estás vivo gracias a su misericordia. ¿Qué más evidencia quieres de que Dios quiere y desea un avivamiento para tu vida? Hoy despertaste. ¿Querrá Dios ayudarte? ¿Estás viendo este video? ¿Casualidades? No. Dios quiere, desea un avivamiento en tu vida.
Pero la ruta que Él elige no es la misma que nosotros elijamos. Aprender a confiar en Él de manera completa es el propósito de habernos cambiado de ruta. Y entonces abre el mar por la mitad y pasan en seco. Y los carros de Faraón, aquellos perseguidores, caen, muriendo en ese momento y en ese lugar. Ahora el pueblo de Dios era un pueblo sin opresores. Si nos damos cuenta de lo que significa, o lo que significó para ellos haber pasado por el mar, y lo que significa a nosotros habernos arrepentido y creer en el Evangelio. Dios empezó a trabajar desde antes, no desde ahorita. Dios estuvo trabajando, estuvo tratándonos de meses, de semanas atrás, haciéndonos notoria nuestra soledad, nuestro vacío, nuestra ansiedad, hasta el punto en el cual llega el arrepentimiento y la fe. Y pasamos a través de esa puerta estrecha y nuestros opresores caen. Y entonces dejamos de preocuparnos por la opinión de Egipto. Dejamos de estar volteando hacia atrás pensando que aún nos siguen. Porque ya no nos siguen los que nos oprimían. Se acabaron los señalamientos, se acabaron el tú hiciste, tú eras así. Sí es cierto, yo lo fui, pero lamento mucho aquella forma de vida. Y lo que ahora tengo por delante es la cruz de Cristo. Y si vienes a acusarme de lo que fui, no te niego que merezco la peor de las muertes, pero le llevó Cristo en la cruz para que yo fuese libre. Y lo creo. Y por eso deseo con todo mi corazón avanzar en los planes que Dios tenga para cada uno de nosotros. Y ahí va Moisés viendo todas estas grandezas también. Llegan al monte del Sinaí y le dice Dios, sube. Y entonces sube Moisés y Dios le dice en Éxodo 20, le habla acerca de los 10 mandamientos. Todavía no estaban en tablas. Apenas ahí recibe Moisés los 10 mandamientos. Porque cuando Dios le da las tablas, es hasta Éxodo 30, 31 y 32. En otras palabras, Moisés les transmite al pueblo las palabras de Dios. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No te harás imagen de nada de lo que estás arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Los 10 mandamientos se los da Dios a Moisés inicialmente sin que estuvieran escritos. Tú lo puedes ver en Éxodo 20. No están ahí las tablas todavía. El pueblo se santifica, escucha las bocinas, ve la nube, ve los rayos, el fuego cayendo sobre el monte de Sinaí y les da temor. Y le dicen a Moisés, habla tú con Dios, porque si nosotros no hablamos vamos a morir. Y entonces Moisés sube y recibe estos 10 mandamientos. De manera inicial, los recibe directamente Moisés. Y entonces, ahí vemos que Moisés está en la presencia de Dios y recibe las indicaciones de Dios. Después de eso, salen del Sinaí y Dios les pide que hagan un tabernáculo para que su presencia vaya todo el tiempo con ellos. Qué hermoso ejemplo de la misericordia de Dios. Cuán bello es nuestro Dios ahí. Y entonces forman un tabernáculo. Y en ese tabernáculo la presencia de Dios descendía y se levantaba. Y cuando tenían que avanzar, la nube que cubría el tabernáculo se levantaba y el pueblo recogía sus tiendas y avanzaba. El pueblo ya estaba consciente de los 10 mandamientos. Van y avanzan sobre el Sinaí, dan una vuelta y regresan después. Y cuando regresan, es el momento de los 10 mandamientos. Y es el momento también del becerro de oro. Ya sabía el pueblo, no estaba ignorante de no hacerse imagen de ninguna cosa de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Los 10 mandamientos en las tablas, que para nosotros es la Biblia, ya ellos la tenían claro en el corazón y no les importó. Y avanzaron a hacer el becerro de oro, aún sabiendo lo que apenas unos días atrás Moisés les había indicado de guardarse.
Desciende Moisés, rompe las tablas, las pulveriza, hace que beban de esa agua. Hay una gran tragedia ese día, una gran tristeza. Y entonces, a partir de ese momento, se da un diálogo entre Dios y Moisés, donde la sentencia de Dios era: mi presencia no va con ustedes. Como prometí, los voy a llevar a la tierra de Canaán, pero yo no voy. Voy a mandar a mi ángel a que vaya delante de ustedes y los meta a la tierra, porque son un pueblo duro de cerviz. Y efectivamente, amado, así somos nosotros también. La dureza de cerviz, ¿qué es? Cuando a un buey le colocaban se llaman, no es yuntas, se llama, se me olvidó este pedazo de madera con los que lo colocan, yugo, un yugo, los colocan a los dos. Cuando uno de estos animalitos tenía en su espalda una bola más dura, lo que provocaba era que en el roce de la madera con esta bola, que tienen en la parte de la cabeza, de la base de la cabeza, roza y lesiona y está continuamente lesionando a ese animalito. A eso se le llama dureza de cerviz. Ese animalito está siendo herido a causa del yugo, no por el yugo en sí mismo, sino por su dureza. Esta bolita normalmente, cuando es más suave, tiende a irse desapareciendo, a quitarse con el peso y el movimiento del yugo sobre su cerviz. Pero cuando este animalito tiene esta bolita o esta bola en la parte de atrás de grasa más dura, provoca lesión. Esto es un ejemplo de lo que hace en nosotros la ley de Dios si somos duros de corazón. Va a ser doloroso, va a lesionar, y mientras más duros nos pongamos, más va a doler el yugo. Sí. El pueblo era duro de cerviz porque no creía a pesar de todo lo que ya habían visto. Y entonces llegamos al punto en el cual Dios les dice a Moisés: ¿sabes qué? Voy a destruir este pueblo. Y Moisés intercede y le pide a Dios que no lo haga, y le pide a Dios que por favor detenga su mano. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los pueblos? Que los sacó para destruirlos en el desierto. Y la intercesión de Moisés surte efecto en el corazón de Dios y detiene Dios su juicio, pero no va con ellos a Canaán. Y esto produce un pesar en el corazón y produce un duelo, de tal manera que los hebreos no se visten de manera normal, sino que toman las ropas que son para luto, que eran unas ropas negras, unas ropas ásperas en su forma en su tela, y lo que hacían era ponerse estas telas. Y entonces cada vez que Moisés pasaba rumbo al tabernáculo, porque además el tabernáculo fue movido, estaba en el pueblo, y como consecuencia del pecado del becerro de oro, es movido este tabernáculo fuera del pueblo. Y entonces se mantiene a una distancia del campamento, y Moisés tiene que salir fuera del campamento, al tabernáculo, y cuando veían que pasaba Moisés, la gente se levantaba, se ponía en su tienda y mostraba reverencia, porque sabían que las cosas no estaban bien con Dios. Sabían que habían pecado. Sabían que era necesario hacer duelo por causa de sus maldades. Y Moisés va en esa ocasión, y cuando le dice Dios: yo no voy con ustedes, va mi ángel, Moisés se duele y clama por que vaya a su presencia, y le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, te pido que nos dejes en este lugar. Te pido que nos dejes en este lugar. Y entonces Dios es movido a misericordia. Y en ese momento Moisés le hace una petición que llama mucho la atención, porque si alguien estaba y sabía lo que significaba estar en la presencia de Dios, era Moisés. Pero nos dice en Éxodo capítulo 33, versículo 18. Éxodo 33, versículo 18. Todo esto que estamos platicando es para darnos un poquito de conciencia de cómo somos a veces con Dios, o cómo ha sido nuestro cristianismo a veces con Dios. Quizás tú eres de estas personas que ha sido duro de servir, y Dios te está invitando a que las cosas cambien. Dice el versículo 18: Él entonces dijo, está ahí en la presencia de Dios:
te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Se lo está pidiendo a Dios en el tabernáculo, en la misma presencia de Dios. Llámame la atención poderosamente. ¿Qué más quería si estaba allí? Pero Moisés sabe, y tú y yo sabemos, que cuando uno camina con Dios, anhelamos, tenemos más hambre de Él. Y nos muestra una verdad preciosa, y la empezamos a vivir, a disfrutar, y decimos, Señor, queremos más. Anhelamos más de ti. Deseamos más de tu presencia. Y en lugar de que una verdad se convierta en algo pesado, en el corazón que tiene una regeneración, un nuevo nacimiento, se anhela más de Dios. Esta es la evidencia más clara de que Moisés iba de gloria en gloria. Deseaba más de Dios. Empezó con una zarza, ¿sí? una planta que no se consumía cuando estaba encendida. Eso fue el principio. Y ahora está en su presencia. La nube está ahí, Dios está presente, habla con él como si fuera de cara a cara y le dice, te ruego, me muestres tu gloria. Amados, yo no sé si alcancemos a verlo, pero la vida de un cristiano no se estanca. La vida de un cristiano va de gloria en gloria. No se queda satisfecho con lo que ha logrado hasta un punto, lo que Dios ha sido bueno y bondadoso y lo ha utilizado y esa persona sabe que Dios está con él, no se queda ahí nada más diciendo, pues ya Dios está conmigo y sigue viviendo para Egipto. No, avanza como Moisés, desea más de Dios. Así también desearía yo que tu corazón pudiera anhelar y desear decirle a Dios, muéstrame tu gloria. Es verdad, ya he visto muchas cosas. He visto cosas maravillosas. Me has mostrado de distintas maneras tu presencia, tu gracia, tu poder. Muéstrame tu gloria. ¿A qué no te basta con lo que ya viste? Muéstrame tu gloria. Tengo hambre y sed de ti, Señor. Como el ciervo brama por las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Así desea tu agua, Señor, desea tu presencia. De tal manera, Moisés deseaba más de Dios, que estando en la misma presencia de Dios, le pidió que le mostrara su gloria. Y Dios, amado, le dijo sí. No le dijo no, ya tienes suficiente. No, le dijo sí. Le dijo sí. No sé si alcanzamos a entenderlo. Es sí, deseo que conozcas más de mí. ¿Ya llevas mucho tiempo caminando? Sí, deseo que conozcas más de mí, más de su presencia, más de su amor. Y entonces le dice, vas a ir a tal lugar, ahí hay una hendidura y una roca, ahí te vas a meter y vas a ver mi presencia, vas a ver mis espaldas y voy a proclamar el nombre de Jehová, pero no verás mi rostro, porque no hay hombre que haya visto mi rostro que pueda estar vivo. Y va a esa hendidura Moisés y sucede algo maravilloso, hermanos. Dice la Escritura en el capítulo 34, versículo número 6 y 7. Dice así, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién proclamó? El mismo Dios estaba anunciándole a Moisés cómo era su carácter. Le estaba mostrando su gloria. ¿Y sabes cuál es la gloria de Dios? Jehová, Jehová, fuerte. La gloria de Dios es fuerte. Misericordioso y piadoso. La gloria de Jehová no es que tenga en sus manos relámpagos y que tenga un látigo. No, la gloria de Jehová es que es fuerte, es misericordioso y piadoso. Esta es la gloria del Dios Altísimo, de nuestro Dios, de aquel que nos llamó por su misericordia de las tinieblas a su luz admirable. Es misericordioso y piadoso. Esta es su gloria, esta es su presencia. Tardo para la ira. No que no se enoje, pero es tardo para la ira.
Si tú te mantienes en una actitud, en una postura, abrazando de nuevo el pecado, habrá ira de Dios para ti, habrá un trato de Dios para ti. Pero es misericordioso y piadoso. Esa es su gloria. La mayor gloria de Dios es que es misericordioso y piadoso. Y a lo mejor tú te preguntarás, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo vivo cuando a lo mejor ya debería de estar en el infierno? Porque Él es misericordioso y piadoso. ¿Por qué no me destruyó cuando pudo hacerlo? Cuando me desvié, cuando hice lo malo delante de sus ojos. Porque su gloria está siendo manifestada hacia ti el día de hoy. Misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Versículo 7. Que guarda misericordia a millares. A millares. Que guarda misericordia a millares. Si lo alcanzamos a entender. No tengas miedo, acércate. No tengas temor. Oveja perdida, no tengas miedo de regresar a casa. Y si tú quieres conocer a Dios, acércate también. Que guarda misericordia a millares. Que perdona la iniquidad. Esta es la gloria de Jehová, amados. La gloria de Jehová está en la cruz. Cuando Jesús le estaba diciendo a la gente, Padre, te ruego que no les tomes en cuenta sus pecados porque no saben lo que hacen. Esa es gloria de Jehová de los ejércitos. Esa es la gloria de nuestro Dios Altísimo. Él es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y a veces te conduces con tanto celo, entre comillas, con Dios, y no te das cuenta que su mayor gloria no es la destrucción, no son los juicios. Su mayor gloria es su misericordia por ti. Que te esté abrazando, que esté teniendo compasión de tu alma. Esa es su mayor gloria. Cuando lleguemos al cielo, ¿sabes qué vamos a ver? Misericordia. Cuánta misericordia tuvo conmigo en los momentos difíciles. Cuánta bondad tuvo para conmigo en los momentos complicados. Misericordia y bondad. Continúa diciendo la Escritura que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cuál es la gloria de Jehová? Su misericordia y su piedad. Y después de su misericordia y su piedad, su justicia. Pero ¿para quién es esta advertencia? Para los que viven en iniquidad y en rebelión, los que no quieren adherirse a esta misericordia. ¿Sabes por qué razón habrá un juicio eterno? Porque hay quienes hoy en día no quieren sumarse a la cruz de Cristo, que no alcanzan a ver su bondad ahí, su máxima de amor, de compasión, de ternura para con nosotros. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y amados, es lo que Dios quiere que hagamos en este momento. Porque su presencia, su misericordia y su piedad van a pasar delante de ti. No porque lo merezcas, como el pueblo no merecía nada, y eran pueblo, sino porque desea proclamar su nombre delante de ti y decirte desde el fondo de su corazón, no temas, cree solamente y serás salvo, y verás el avivamiento que tanto anhela tu corazón. Cierra tus ojos. Jehová, Jehová, grande en misericordia y en piedad.
No tengas temor. Gracias, amado Rey. Gracias por tomarnos por pueblo. No lo merecíamos. Pero aquí está, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tu mayor gloria se encuentra en tu misericordia y en tu piedad. Antes que la justicia está la misericordia. Aprendamos a ser un pueblo misericordioso. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Amado, si has pecado, si estás alejado, si sabes que las cosas no han estado bien con tu Dios, tómate de esto y vuelve. Derrama tu corazón delante de su presencia porque Él está ahí contigo. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Fue por mí, fue por ti. Por ti, fue por mí, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Renuncia a todo lo que tengas en Egipto, amado. Nada lo vale. Ven a ser Dios, el cual será amplio en perdonar tu pecado, en curar tu herida, en curar tu pierna quebrada. Fue por mí, fue por ti, para perdonar. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Dios, antes de juzgarte, amado, va a tenerte misericordia. Si lo alcanzamos a entender. Antes de que puedas decir una sola palabra, Él ya ha decidido tener misericordia de ti. Confiésale a Dios todo lo que has hecho, pero ten una cosa segura: su gloria es su misericordia y su piedad. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar y para hacer bien. Padre, te ruego que restaures matrimonio, Señor,
que sanes a los que estén enfermos, que des vida donde no la hay, Señor, que en el desierto vuelva a correr el río de agua viva, que ese desierto se vuelva en verdor, Señor. Padre, por favor, toca los corazones, Dios, no porque seamos los mejores, sino para que tu gloria sea manifestada, tu gloria que nos enseña que eres Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Fue por mí, fue por ti, para perdonar, fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien, libre para amar y para hacer el bien. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la tierra. Ahora ya sabemos cuál es la gloria de Jehová. La gloria de Cristo es su sacrificio en la cruz. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia, no a los hombres. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús.